Hoy no es un día cualquiera. Hoy vamos a comenzar con el corazón abierto, guiados por un salmo que nace desde la lucha interior de un alma honesta. El Salmo 73 no fue escrito desde un lugar de victoria, sino desde el vértigo espiritual de alguien que casi se aleja del camino. Por poco resbalaron mis pies, dice el salmista. Por poco resbalé. ¿Por qué? Porque veía a los impíos prosperar, mientras él, que se mantenía fiel, sufría. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez sentiste que servir a Dios no te trajo el resultado que esperabas, mientras otros, que no oran, que no creen, parecen ir mejor? Este salmo es un grito silencioso de quienes miran alrededor y se preguntan, ¿vale la pena seguir creyendo? Es por eso que hoy, antes de orar, quiero contarte una historia real, una historia que me conmovió y que representa exactamente lo que este salmo intenta enseñarnos. Porque a veces, para que el alma se despierte, necesita ver, no solo escuchar. Necesita sentir que no está sola en sus preguntas. Era lunes, 5:27 de la mañana. En una terminal de ómnibus del interior de México, un chofer llamado Juan se alistaba para su turno. Llevaba 18 años conduciendo la misma ruta, siempre el mismo asiento, las mismas paradas, los mismos rostros dormidos. Pero había algo que lo distinguía. Antes de arrancar todos los días, sin falta, bajaba la cabeza, cerraba los ojos por 15 segundos y decía una oración. Nadie sabía lo que decía. Algunos pensaban que era supersticioso, otros simplemente lo ignoraban. Lo llamaban el religioso. Pero Juan no lo hacía por espectáculo. Lo hacía porque sabía que si no ponía su día en manos de Dios, su alma se desequilibraba. Había aprendido eso tras perder a su esposa en un accidente trágico una década atrás. Aquel lunes, uno de los pasajeros habituales, un joven llamado Elías, se sentó detrás de él. Era su último día en la ciudad. Iba rumbo al aeropuerto para mudarse definitivamente a otro país. Llevaba meses deprimido y la noche anterior había intentado quitarse la vida. No lo logró. Esa mañana, aún confundido, se subió al bus con la intención de irse sin despedirse de nadie. Estaba vacío por dentro. Mientras esperaba que el motor arrancara, observó a Juan bajar la cabeza como siempre. Pero esta vez escuchó algo. Juan susurró más alto de lo normal. «Señor, cuida a quien hoy piense rendirse. Recuérdale que aún hay propósito». Elías tragó saliva. Sintió que el aire le fallaba. ¿Cómo lo supo? ¿Por qué justo esas palabras? Durante el viaje, no pudo dejar de mirar al frente. Al llegar a su destino se levantó, tocó el hombro del chofer y dijo, «Gracias por esa oración. Me estaba despidiendo». Juan no lo entendió del todo. Solo asintió y dijo, «Dios te vio, aunque tú no lo vieras». Días después Elías canceló su viaje, buscó ayuda, y hoy trabaja ayudando a jóvenes en situación de riesgo. Esa mañana, Elías era Asaf, el salmista. Su alma estaba al borde del colapso, pero la fe silenciosa de alguien que parecía invisible se convirtió en la chispa que lo salvó. ¿Qué nos enseña esta historia? Que lo que vemos no siempre es la historia completa, que el justo puede parecer olvidado, pero Dios nunca deja de mirar, que el servicio silencioso, la oración constante, la fidelidad diaria, no son en vano. Como Asaf, podemos sentir que nada tiene sentido hasta que entramos en la presencia de Dios y entendemos que hay más, que el final aún no ha llegado, que no todo es lo que parece. Por eso hoy, antes de orar, quiero invitarte a hacer algo. Si tú también crees que Dios ve lo que nadie ve, que Él escucha incluso cuando el mundo calla, escribe en los comentarios, «Yo creo en Dios». No es solo una frase, es un testimonio, una declaración, un faro para otros que, como Elías, pueden estar leyendo en silencio, buscando una señal. Sé tú esa señal. Y ahora, antes de entrar en oración, te pido algo más. Comparte esta oración con 3 personas. Hazlo como un acto de fe. Como Juan, no sabrás quién necesita oírla, pero Dios sí lo sabe. Alguien necesita tu obediencia hoy. Y si esta palabra tocó tu corazón, te invito a que sigas con nosotros los 30 días de oración matinal. No lo hagas por rutina.
Hazlo porque tu alma necesita ese espacio sagrado, porque así como cada día comienza con un nuevo amanecer, tu espíritu también necesita renacer cada mañana. Cierra los ojos, respira profundo. Hoy no es un día más, es un encuentro, es un altar invisible, y tú estás siendo invitado a subir a él. Prepárate ahora, vamos a orar juntos. Juan tenía manos ásperas y mirada cansada, no por la edad, aún no llegaba a los 60, sino por las horas interminables detrás del volante. Era chofer de autobuses interurbanos y desde hacía 18 años conducía la misma ruta al amanecer. Salía desde una pequeña ciudad hacia la capital, siempre el mismo trayecto, las mismas curvas, el mismo asiento. Para muchos, un trabajo invisible. Nadie saluda al chofer con entusiasmo, nadie lo mira a los ojos. Suben, pagan, se sientan y bajan. Juan lo sabía, por eso decidió hacer de ese anonimato un altar. Cada mañana, antes de girar la llave del motor, cerraba los ojos y oraba en voz baja. Señor, este bus está en tus manos. Llévanos y tráenos con bien. Y si hoy alguien va a rendirse, no dejes que llegue tan lejos. A veces lo hacía con sueño, otras con lágrimas. Hubo mañanas en que no tenía ganas, pero nunca dejó de hacerlo, porque entendía algo que pocos entendían. Lo espiritual no es lo espectacular, es la constancia invisible, la fidelidad secreta. Los pasajeros lo veían inclinar la cabeza y pensaban, ahí va otra vez el religioso. Algunos se burlaban, otros simplemente ponían los auriculares, pero había uno que observaba. Se llamaba Elías. Tenía 22 años y tomaba ese bus todos los lunes rumbo a la universidad. En silencio, había empezado a quebrarse. Su familia lo ignoraba, su novia lo había dejado, y los estudios le parecían un túnel sin salida. Una noche, después de una discusión en casa, escribió una carta de despedida. La guardó en su mochila. Esa madrugada, se subió al autobús con la intención de desaparecer al llegar a la capital. Y fue allí, en ese viaje como tantos otros, donde Dios decidió intervenir. Juan hizo su oración habitual, pero esa vez dijo las palabras más alto de lo normal. Señor, cuida a quien hoy piense rendirse. Recuérdale que aún hay propósito. Elías lo escuchó y sintió que alguien le había leído el alma. El corazón le latía como tambor. Cerró los ojos y las lágrimas bajaron sin permiso. ¿Cómo podía ese hombre saberlo? Al llegar a su destino, Elías no bajó de inmediato. Se quedó esperando a que todos descendieran. Luego se acercó al chofer, le tocó el hombro y susurró, «Gracias. Usted no me conoce, pero su oración me salvó». Juan lo miró sin entender. Sonrió, le puso la mano en el hombro y dijo, «No fui yo, hijo. Fue Dios que te vio». Esa historia llegó a mí por boca del mismo Elías. Hoy tiene 27 años. Trabaja en una fundación que ayuda a jóvenes con tendencias suicidas y dice que todo cambió aquella mañana, no por un milagro visible, sino por una oración invisible. Una oración hecha por alguien que no esperaba ser oído, por alguien que no buscaba ser protagonista, solo fiel. ¿Cuántas veces te has sentido como Juan, orando sin respuesta, sembrando sin ver fruto, levantándote temprano a orar por tus hijos, por tu casa, por tu iglesia, y creyendo que nadie nota tu esfuerzo? Este testimonio es para ti, porque Dios sí lo ve, y no solo lo ve, lo honra. Tal vez nunca te aplaudan, tal vez nunca sepan tu nombre, pero tus oraciones están construyendo puentes que tú mismo no cruzarás, pero que otros sí. En el Salmo 73, Asaf se pregunta por qué los malos prosperan, por qué los impíos parecen avanzar mientras los fieles se desgastan. Es una crisis real, una confusión espiritual. En vano he limpiado mi corazón, dice, pero todo cambia cuando entra en la presencia de Dios, cuando deja de mirar a los hombres y comienza a ver desde lo alto. Lo mismo le pasó a Juan. No necesitó resultados visibles para creer, solo necesitó una convicción, que su oración, aunque nadie la oyera, era escuchada en el cielo. Esa es la invitación de hoy, que vivas como Juan, que ores como si cada palabra tuya tuviera eco eterno, porque lo tiene, y aunque no lo veas, estás dejando huellas. Hay un Elías en tu vida que te observa, que necesita tu fe, tu ejemplo, tu constancia.
No dejes de orar, no dejes de creer, no dejes de comenzar tus días con Dios. Hay días en que la fe parece entrar en conflicto con la realidad, en que el corazón se siente herido, no por el pecado, sino por lo que observa, porque ves a los que engañan avanzar, a los que hacen daño, triunfar, a los que ignoran a Dios, disfrutar, y mientras tú oras, sirves, te guardas, y la vida parece no cambiar. El Salmo 73 lo retrata con una crudeza que estremece. Asaf no finge espiritualidad. Sé sincera, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El corazón dolido no por lo que le falta, sino por lo que ve en los otros. Este sentimiento no es raro. Le pasa al creyente maduro y al nuevo, a la madre que ora por años por un hijo que no cambia, mientras ve a otras familias vivir en armonía sin buscar a Dios, al joven que se esfuerza por mantenerse puro y ve a otros avanzar social y económicamente usando atajos, al pastor fiel que sirve en lo oculto mientras otros manipulan multitudes. Y ese dolor, ese sentir de injusticia, hiere. Valeria, una mujer de 42 años en Guatemala, servía en su iglesia desde los 17. Siempre fue estable, firme, comprometida. Nunca se casó, cuidó de sus padres enfermos hasta el final. En silencio, muchas veces sintió que su vida se había estancado. Mientras otras mujeres formaban familias, viajaban, vivían experiencias, ella seguía fiel y sola. En una conversación confidencial llegó a decir: «Sé que Dios me ama, pero a veces siento que me olvidó». No lo dijo desde la rebeldía, lo dijo desde el cansancio, desde la honestidad. Ese día abrió su Biblia y leyó el Salmo 73, no buscando respuestas, sino porque le apareció en un devocional automático. Pero esas palabras la atravesaron. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Lloró, porque entendió que no estaba sola, que su dolor tenía eco en las Escrituras, que otros también pasaron por esa confusión. ¿Vale la pena todo esto? Asaf confiesa que su pie casi resbala, y eso nos enseña algo poderoso. La fe también se tambalea, pero no se cae si el alma aprende a verbalizar su conflicto en presencia de Dios. El problema no es dudar, el problema es callar. Lo que destruye al alma no es lo que siente, sino lo que reprime. Valeria comenzó a escribir lo que sentía, no lo que debía sentir, y en ese proceso empezó a sanar. Cuando el corazón se siente traicionado por lo que ve, necesita volver al secreto, a ese lugar donde Dios no explica, pero consuela, donde no siempre hay respuestas, pero sí hay presencia. A veces, el alma no necesita entender, necesita confiar, necesita que alguien le diga: «Yo también pasé por eso, pero esperé, y Dios no me falló». Lo cierto es que las apariencias engañan. Asaf lo dice: «No tienen congojas por su muerte ni sufren como los demás». Pero más adelante revela la verdad: «Ciertamente los has puesto en deslizaderos». Es decir, el camino del impío puede parecer sólido, pero no lo es. Puede parecer amplio, pero es inestable. Puede parecer brillante, pero termina en oscuridad. Y el justo, aunque camine por valles sombríos, está en el camino eterno. Aunque sufre, sufre con propósito. Aunque espera, no espera en vano. Aunque llora, siembra con lágrimas que un día serán cosecha. Hoy, si tus ojos están viendo cosas que lastiman tu fe, no los cierres. No ignores lo que sientes, pero tampoco lo dejes crecer en silencio. Habla con Dios. Dile cómo te sientes. Escríbelo, cántalo, exprésalo, porque tu alma necesita ser escuchada. Y Dios no se escandaliza con tu dolor. Él lo recibe y lo sana. Nadie quiere admitirlo en voz alta, pero muchos lo sienten. Esa punzada silenciosa, ese nudo en el pecho, cuando ves a alguien que no ora, que no cree, que no camina con Dios, y sin embargo parece tenerlo todo: tranquilidad, estabilidad, salud, alegría. Mientras tú, que te esfuerzas por hacer lo correcto, por mantener tu alma limpia, atraviesas pruebas, luchas, pérdidas y silencios. Eso tiene un nombre que incomoda: envidia espiritual. El Salmo 73 lo expone sin filtros. Asaf no se esconde: «Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos».
No es la envidia común de querer lo que el otro tiene, es más profunda. Es la sensación de que Dios está siendo injusto. Es el susurro que dice, ¿para qué tanto esfuerzo si al final el que hace trampa gana? Es un pensamiento que, si no se enfrenta, puede corroer la fe desde dentro. Este tipo de envidia no es del alma superficial, es del alma cansada, del que lleva años en la fe, del que ha renunciado a muchas cosas por seguir a Dios, del que ha sembrado con lágrimas, pero aún no ve fruto, como Lucía, una mujer de 36 años en Lima, que se convirtió al cristianismo con 18, renunció a relaciones, a propuestas laborales, a espacios sociales, todo por guardar su fe. Hoy trabaja como profesora y sigue firme, pero confesó, a veces veo a mis antiguas compañeras, las que se burlaban de mí, las que vivían como querían, y siento que están mejor que yo, más felices, más estables, más completas. Y ese sentimiento, aunque breve, la confronta, porque sabe que no debería sentirlo, pero lo siente. ¿Qué hacer cuando tu alma se duele al ver el avance del otro? ¿Qué hacer cuando tu fidelidad se convierte en un peso y no en gozo? La respuesta está en el mismo Salmo. No se trata de mirar menos, sino de mirar diferente. La envidia espiritual nace de la comparación, y la comparación es enemiga de la gratitud. Cuando tu mirada se fija en el camino de otro, inevitablemente dejas de valorar el tuyo. Empiezas a ver tu esfuerzo como inútil, tu oración como estéril, tu servicio como perdido. Pero Dios no mide como los hombres. Él no cuenta aplausos, cuenta intenciones. No premia resultados visibles, sino corazones rendidos. Lucía, después de varios días de lucha interna, tomó una decisión. Comenzó a anotar en un cuaderno todo lo que Dios sí le había dado. No lo hacía por positivismo, lo hacía para recordar, para alinear su mirada. Día tras día escribía, hoy respiré, hoy enseñé con paz, hoy alguien me preguntó por mi fe. Poco a poco, su corazón comenzó a sanarse. La envidia no desapareció de inmediato, pero perdió fuerza, porque una alma agradecida tiene menos espacio para compararse. Asaf también tuvo que reorientar su mirada. Su corazón se turbó hasta que entró en el santuario, es decir, hasta que volvió a la presencia de Dios. Allí, todo cambió, no el mundo, no los malvados, su visión. Entendió que el camino de los impíos, aunque brillante por fuera, terminaba en ruina, y que su dolor, aunque real, estaba siendo registrado por el cielo. La envidia espiritual se disuelve cuando dejamos de ver a los demás como referencia y volvemos a fijar la mirada en Dios. Él es nuestra medida, nuestra porción, nuestro galardón. Cuando Él es suficiente, lo demás deja de pesar tanto. Hoy, si en tu corazón hay una lucha parecida, no te culpes, no escondas tu sentir, tráelo a Dios. Dile con sinceridad, Padre, me cuesta ver a otros avanzar mientras yo sigo esperando. Él no te va a reprender, te va a abrazar, te va a mostrar que su tiempo es perfecto, que tu historia es distinta, que no estás olvidado, estás en proceso. Hay momentos en la vida donde todo parece perder sentido, la fe se siente vacía, las promesas lejanas, y el alma, cansada. Se trata de ese punto exacto donde estás a un paso de rendirte, donde tu mirada ya no encuentra belleza en lo sagrado, donde las comparaciones, el cansancio y la aparente injusticia te nublan la visión. El Salmo 73 describe con precisión ese instante. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, pero justo allí, en ese borde, en esa cuerda floja, ocurre un giro, hasta que entré en el santuario de Dios. Ese, hasta que, cambia todo, porque marca el punto de quiebre, el instante donde el alma pasa de la queja a la claridad, no porque el mundo haya cambiado, sino porque cambió el lugar desde donde se lo mira. Asaf no recibió explicaciones, no le dieron un plan detallado, solo entró al santuario, y todo comenzó a ordenarse. Marcos, un joven colombiano que había crecido en la iglesia, atravesó una de esas temporadas. Estaba a punto de casarse, con ministerio activo y sueños en construcción, cuando su prometida lo abandonó sin aviso. No solo quedó con el corazón roto,
sino también expuesto ante una comunidad que no entendía. Su reacción inicial fue encerrarse, dejar de asistir, cuestionarlo todo. Durante semanas evitó todo lo espiritual. Decía, ¿para qué tanto compromiso si todo se puede romper en segundos? Un domingo cualquiera, casi por inercia, entró a la iglesia. Se sentó al fondo. No participó, solo observó. Durante el mensaje, el predicador no habló de dolor, ni de rupturas, ni de traiciones. Habló sobre la eternidad, sobre cómo vivir desde la perspectiva del cielo. Y en un momento, Marcos cerró los ojos y suspiró. No vio nada, no escuchó voces, pero algo dentro de él se quebró, no de tristeza, de revelación. Entendió que había vivido con los ojos puestos en las promesas terrenales y había olvidado que su alma pertenecía a otra dimensión, que su sufrimiento era real, pero no eterno, que su dolor tenía espacio en el corazón de Dios. Aquel día no recibió respuestas, pero salió diferente. Como Asaf, descubrió que entrar al santuario no cambia las circunstancias, cambia la visión. Ese santuario no es un edificio, es un lugar espiritual. Puede ser una habitación, una oración sincera, una alabanza que parte el alma. Es ese espacio donde decides detener la queja y abrir el corazón, donde el dolor no se niega, pero tampoco se adora, donde te permites llorar, sí, pero también ver lo que Dios ve, sentir lo que Dios siente, comprender que hay más. Cuando el salmista dice, entré en el santuario, está confesando que lo que necesitaba no era una explicación racional, sino una experiencia espiritual, que el alma no se sana solo con respuestas, sino con presencia, porque en la presencia de Dios, el alma encuentra lo que el mundo no puede dar, sentido, propósito, paz que no depende de nada. Y ahí, en ese ambiente sagrado, la fe se reordena. Tal vez tú también estás al borde, con la mente saturada, con preguntas sin respuestas, con el alma doblada por dentro, y piensas, ya no puedo más. Ese pensamiento es válido, pero no tiene que ser el final. Hoy, como Asaf, puedes detenerte, puedes entrar al santuario. No tienes que entenderlo todo, solo disponerte, solo decir, Señor, aquí estoy. No tengo claridad, pero tengo hambre de ti. Y cuando entres, aunque sea con pasos tambaleantes, algo comenzará a suceder. Tal vez no en el instante, tal vez no de forma visible, pero el cielo se abrirá sobre ti, y verás, no con los ojos naturales, con los del espíritu, y eso bastará. Hay un momento en la vida donde el cuerpo ya no responde igual, donde las fuerzas físicas disminuyen, las emociones se desgastan, y la mente se llena de dudas. En ese punto, el alma siente que está perdiendo el control, se derrumba, se debilita, se fragmenta, y sin embargo justo ahí puede brotar una de las declaraciones más poderosas que alguien puede hacer. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73, 26. Esta no es una frase para un día de victoria, es un grito desde el cansancio, desde el cuerpo que ya no puede más, desde el alma que quiere rendirse, pero no lo hace, porque hay una fuerza que no viene del cuerpo, ni del ánimo, ni del entorno. Viene de lo alto, viene de Dios. Este versículo es un consuelo para todos los que aman a Dios pero están exhaustos, para los que han hecho todo lo que estaba en sus manos, y aún así sienten que no es suficiente, para los que han orado, servido, trabajado, amado, y hoy están vacíos, no porque fallaron, sino porque están humanos, porque se desgastaron, porque la batalla ha sido larga. A ellos se dirige este versículo, y a ti, si estás entre ellos. Mario, un hombre de 51 años de El Salvador, fue diagnosticado con una enfermedad muscular degenerativa. De un día para otro, pasó de ser un hombre activo a depender de bastones. Perdió su empleo, su independencia y casi también su fe. Decía, ¿cómo puedo servir a Dios desde esta debilidad? Su esposa le leía los salmos cada noche, pero él solo escuchaba en silencio. Una madrugada, mientras ella dormía, él encendió su celular y abrió un devocional. El versículo del día era Salmo 73, 26. Lo leyó 1,
2, 3 veces, y por primera vez no sintió frustración, sintió alivio, comprendió que no tenía que ser fuerte, que podía desfallecer, que podía sentirse débil, y aún así estar sostenido, porque no era su fuerza la que lo mantenía en pie, era Dios. Esa noche, oró con sinceridad, no pidió sanidad, no exigió respuestas, solo dijo: si tú eres mi porción, entonces esto me basta. Hoy, Mario sigue con movilidad reducida, pero cada semana se conecta virtualmente con hombres en situación de crisis para orar con ellos. Su cuerpo no se recuperó, pero su alma fue levantada, porque entendió que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Dios no exige que siempre estemos fuertes. Él sabe que somos polvo, que hay días en que no podemos con todo, que hay dolores que nos doblan, cansancios que no se curan con sueño, ansiedades que no se disipan con lógica, y por eso se ofrece como fuerza, no como fuerza ajena, como fuerza interna, como roca en el corazón, como porción en la escasez. Cuando dices: mi carne y mi corazón desfallecen, estás reconociendo tu límite, y eso no es fracaso, es fe honesta, es espiritualidad madura, es una forma de declarar que, aunque no tienes nada más que dar, aún te queda algo: Dios, y Él es suficiente. Este versículo no es para los días fáciles, es para las madrugadas de llanto, para las tardes sin rumbo, para las noches en vela. Es un ancla en el alma cuando todo se agita, y tú puedes hacerla tuya hoy. Puedes repetirla como oración, como susurro, como promesa. Dios es tu fuerza. No lo será, lo es. No necesitas sentirlo, solo creerlo. Y poco a poco, en medio de tu debilidad, empezarás a notar que no estás solo, que estás siendo sostenido, no por tu capacidad, sino por su fidelidad. Vivimos rodeados de cosas que se desgastan. La ropa pierde color, los autos envejecen, los cuerpos se cansan, incluso los recuerdos más dulces se desvanecen con el tiempo. El mundo que habitamos es veloz, urgente, cambiante. Todo lo que hoy brilla, mañana se oxida. Todo lo que parece sólido, con el tiempo se vuelve polvo. Y aún así, nuestra alma tiende a aferrarse a lo que ve, a invertir fuerzas, tiempo y lágrimas en lo que es pasajero. El Salmo 73 es una invitación a mirar diferente, a abrir los ojos del espíritu y decir: aun cuando todo se me vaya, tú eres mi porción para siempre. Esa frase lo cambia todo, porque revela un corazón que ya no está aferrado a la hora sino al eterno. Un alma que, después de luchar con las comparaciones, con la envidia, con el cansancio, ha decidido anclarse en lo que no muere. Martina, una mujer de 63 años de Rosario, dedicó toda su vida al cuidado de sus padres enfermos. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Muchos la llamaban la santa de la casa, pero ella, en la intimidad, luchaba con una sensación amarga, la de haber entregado tanto y recibir tan poco. Después de la muerte de sus padres, se encontró sola, la casa silenciosa, las fotos en las paredes, la agenda vacía. Una tarde, mientras limpiaba, encontró una Biblia antigua con anotaciones hechas por su madre. En una de las páginas estaba subrayado: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Salmo 73, 25. Esa frase la desarmó, no por la letra, sino por la memoria. Recordó cómo su madre, aún en cama, decía esa frase mientras oraban juntas: tú eres mi porción, Martina, no lo olvides. Ese día, sentada en la sala, con la luz cayendo por la ventana, entendió algo que años de servicio no le habían enseñado: que lo eterno no se mide por lo que tenemos, sino por lo que permanece cuando todo lo demás se ha ido. Desde entonces, comenzó a escribir cartas a personas en hospitales, asilos y prisiones. Nunca los conoció, pero en cada sobre incluía una oración, un versículo y su testimonio. No buscaba reconocimiento, buscaba sembrar en lo eterno. Hoy, sus palabras han llegado a lugares donde sus pies nunca estuvieron, porque cuando vives para lo eterno, tu impacto trasciende el tiempo y el espacio. Lo eterno no se ve con los ojos naturales, se percibe con el alma. Es lo que permanece cuando el ruido se apaga. Es la paz que no depende del entorno. Es la fe que no exige pruebas. Es el amor que no se agota.
Y lo eterno vale más, mucho más que todo lo temporal. Jesús lo dijo con claridad: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, sino acumulen tesoros en el cielo. Esa no es una frase simbólica, es una instrucción práctica. Cada acto de amor sincero, cada oración en secreto, cada decisión tomada por fidelidad, está construyendo algo que no desaparecerá. El problema no es tener cosas, el problema es que las cosas te tengan a ti. El problema es que el alma se confunda y piense que su valor depende de lo que posee, de lo que logra, de lo que acumula. Pero cuando entiendes que tu verdadera porción es Dios, todo cambia. Ya no vives para impresionar, vives para obedecer. Ya no persigues el éxito, persigues su voz. Ya no mides el día por lo que ganaste, lo mides por lo que sembraste. Hoy, haz una pausa. Pregúntate, ¿dónde está mi inversión? ¿Estoy dando mi tiempo, mis fuerzas, mi atención a lo que va a pasar o a lo que va a permanecer? Porque una vida enfocada en lo eterno no es más fácil, pero es más liviana, más profunda, más libre y más llena. Hay frases que no necesitan explicación, solo se sienten, palabras que salen del alma cuando ya no queda nada más. El salmista Asaf, después de luchar internamente con la confusión, con la comparación y con la aparente injusticia, llega a esta declaración: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. No es una frase poética, es un grito de rendición. Es lo que dice un alma que ha probado muchas cosas y ha entendido que solo una permanece. Esta declaración no nace del éxito, nace del vacío, del corazón que ha mirado todo a su alrededor, la riqueza, la fama, el placer, la comodidad, y ha descubierto que todo eso no llena, porque hay una sed que solo Dios sacia, hay una ausencia que solo su presencia puede habitar, hay una necesidad que ningún logro humano puede suplir. Y cuando el alma se encuentra con esa verdad, ya no busca sustitutos, busca a Él. Sara, una joven enfermera de Honduras, vivió años intentando llenar su corazón con lo que el mundo ofrece. Viajó, amó, fue reconocida profesionalmente, tuvo estabilidad financiera. Pero cada noche, al llegar a casa, experimentaba un silencio interno que le pesaba. Probó meditación, terapias, escapismo emocional. Nada la sostenía. Una madrugada, en turno en el hospital, le tocó acompañar a una mujer de edad avanzada en sus últimos momentos. La señora no tenía familia cerca, pero repetía una y otra vez: «Señor, estoy lista, te amo». Sara, sorprendida, le preguntó: «¿Tiene miedo?». Y la mujer sonrió. «Miedo de volver a casa». Esa frase la quebró. No dormía desde hacía 2 días, pero esa noche lloró como hacía años no lo hacía. Entendió que ella tenía todo, menos a Dios, y que esa mujer que aparentemente no tenía nada, tenía al cielo mismo. Desde aquel día, su búsqueda cambió. No se volvió religiosa, se volvió sincera. Empezó a hablar con Dios en voz baja, a leer los salmos en sus descansos, a asistir a una comunidad de fe, pero sobre todo, empezó a entender que Dios no era una opción entre muchas, sino la respuesta que siempre estuvo esperando. Hoy, su frase favorita es esa misma: «¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?». Cuando Asaf declara eso, está haciendo una elección radical. No dice que Dios es parte de su vida, dice que es el todo, que si lo tiene a Él, lo demás puede esperar, que si lo pierde a Él, nada lo compensa. Esa es la clase de fe que atraviesa generaciones. La fe que no se basa en beneficios, sino en amor, en comunión, en relación. Muchos quieren a Dios, pero también quieren todo lo demás, y no está mal desear cosas buenas. Pero hay una diferencia entre tener sueños y hacer de ellos tu Dios, entre amar a tu familia y ponerla por encima del Creador, entre disfrutar tu trabajo y dejar que te consuma. Por eso este versículo es una brújula. Nos recuerda que el cielo es más que un destino, es una persona, es Dios, y que si Él está, todo lo demás tiene sentido. Hoy, tal vez tú también has buscado llenar tu alma con otras cosas, incluso cosas buenas, pero si estás leyendo esto, es porque tu espíritu sabe que hay algo más, y ese algo es alguien. Dios no quiere ser un agregado en tu vida, quiere ser el centro.
no porque sea egoísta, sino porque sabe que solo así serás verdaderamente libre, verdaderamente completo, verdaderamente vivo. Hay un tipo de gozo que no depende del café caliente ni del clima perfecto. Un gozo que no viene porque amaneciste sin deudas o porque dormiste 8 horas. Es un gozo más profundo, más estable, más silencioso. Es el gozo que nace de saber que Dios está cerca, que antes de que tus pies toquen el suelo, ya su presencia te rodea, que antes de abrir los ojos, ya su misericordia te ha visitado una vez más. El salmista lo entendió cuando escribió: En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza. Salmo 73, 28. No dice que el bien es tener respuestas, ni éxito, ni fuerza. El bien es estar cerca de Dios. Esa cercanía que transforma lo cotidiano en sagrado, que convierte el cuarto más sencillo en un altar, que cambia la manera en que respiras, decides, hablas, reaccionas. Porque cuando estás cerca de Dios, todo cobra otro color. David, un panadero de 49 años en Quito, lo descubrió de forma inesperada. Cada día comenzaba a las 3:30 de la madrugada. Preparar la masa, organizar hornos, cargar bandejas. Años de rutina lo habían vuelto rápido, eficaz, pero también seco por dentro. Una mañana, una clienta habitual olvidó su monedero. Mientras buscaba, David notó que tenía los ojos llenos de lágrimas. Le preguntó si estaba bien. Ella no respondió. Solo dijo: ¿Usted cree que Dios me oye si no tengo palabras? David se quedó sin saber qué responder, pero esa pregunta lo persiguió todo el día. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se sentó solo en su cocina y habló con Dios. No oró como lo hacía de niño, no usó fórmulas, solo habló, como quien habla con alguien que escucha, y descubrió algo nuevo: paz, no por lo que dijo, sino por lo que sintió, una cercanía inexplicable, una certeza suave. Desde entonces, cada madrugada, antes de comenzar, dedica 3 minutos a orar, no para pedir, solo para estar, y dice que ahora la masa le sale diferente, no porque cambió la receta, porque cambió su corazón. El gozo de estar cerca de Dios cada mañana no es una emoción momentánea, es una postura del alma. Es decir, no quiero comenzar este día sin ti. Es reconocer que antes de que empiece el trabajo, la escuela, el tráfico o los problemas, necesito su presencia, porque ella me afina, me calma, me recuerda quién soy, me dice que no estoy solo. Cuando haces de esa cercanía una prioridad, todo lo demás se acomoda, no siempre de forma inmediata, pero tu mirada cambia, tu espíritu se fortalece, tu corazón se aligera, porque ya no cargas el día solo, lo vives acompañado, y esto no requiere horas, ni rituales complejos. A veces basta con un «Buenos días, Señor», con un versículo leído con el corazón abierto, con una canción suave mientras te vistes, con repetir en voz baja: «Gracias por estar aquí». Son gestos pequeños, pero con impacto eterno. Hoy, si tu corazón ha estado distraído, si las mañanas se han vuelto automáticas, si abriste los ojos pero cerraste tu espíritu, este es el momento para volver, para detenerte, para respirar y para decir: «Señor, quiero empezar este día contigo, no por costumbre, por amor, porque tu alma lo necesita más que el aire». Hasta aquí hemos caminado en el alma de Asaf, el salmista que un día casi se pierde por mirar demasiado lo que hacían los demás, por comparar, por dudar, por envidiar, por ser humano, y sin embargo, terminó el salmo no con respuestas, sino con una afirmación poderosa: «El estar cerca de Dios es mi bien». Esa es también nuestra oración hoy, porque lo que vivimos en estos minutos no es solo un pensamiento bonito, es una verdad que puede sostenernos cada día, si la dejamos entrar de verdad. Ahora es momento de orar juntos, no como espectadores, no como extraños, sino como una comunidad de fe, como hermanos y hermanas que reconocen que, muchas veces, el alma se fatiga, que hay días donde la comparación nos roba la paz, que hay momentos en los que la fe parece frágil, pero también sabemos esto, que nuestro Dios sigue siendo suficiente, que su amor sigue siendo eterno, que Él no se ha movido,
que su presencia sigue siendo la única que realmente llena. Así que respira hondo. Cierra los ojos si puedes. Si estás manejando o trabajando, hazlo con el corazón, porque esta oración no depende del lugar donde estás, sino del lugar en que está tu alma. Y si estás aquí, si llegaste hasta este punto, no es casualidad, es porque el Espíritu Santo está atrayéndote, no para condenarte, para restaurarte. Oremos juntos. Señor amado, en esta mañana vengo delante de ti como soy. No traigo una fe perfecta, no traigo palabras elocuentes, solo traigo mi corazón abierto. Confieso que, como Asaf, muchas veces he mirado a los demás y he sentido que mi fidelidad no sirve. He comparado, he dudado, he sentido celos, y en ese camino, mi alma se ha cargado. Pero hoy, Señor, decido entrar en tu santuario, no por mérito, por gracia. Hoy entiendo que solo en tu presencia puedo ver con claridad que todo lo que el mundo me ofrece es temporal, pero tú eres eterno. Señor, si alguna vez puse mi seguridad en cosas, si busqué validación en aplausos o reconocimiento, perdóname. Hoy quiero volver al centro. Hoy quiero que tú seas mi porción, mi herencia, mi fuerza cuando mi carne desfallezca, mi roca cuando todo tiemble. Dios mío, no permitas que mi alma se acostumbre a vivir lejos de ti. Hazme sensible a tu voz cada mañana. Dame un corazón que te busque antes de abrir los ojos, un espíritu que se rinda antes de iniciar el día. Y si vuelvo a flaquear, recuérdame que puedo correr a ti, que estar cerca de ti es el mayor bien. Hoy pongo este día en tus manos, mis decisiones, mis relaciones, mi trabajo, mis pensamientos. Te entrego lo que veo y también lo que no entiendo, y declaro que, aunque el mundo gire rápido, yo quiero caminar contigo, paso a paso. Gracias, Señor, por tu paciencia conmigo. Gracias por no rendirte cuando yo me distraigo. Gracias porque siempre me esperas. Hoy vuelvo a ti, y te digo, no quiero nada más, si no estás tú. Amén. Ahora, respira, y no salgas corriendo. Quédate un momento más. Deja que esta oración se asiente en tu alma como el rocío que cae suave sobre la tierra seca. Y mientras eso ocurre, recuerda esto. No estás solo. Esta comunidad de fe está orando contigo. Y hay miles de personas que, como tú, están buscando comenzar cada mañana con Dios. Mañana seguiremos con el día 10 de esta jornada. Pero hoy viviste un paso importante. Hoy regresaste al santuario. Y eso, amado hermano, amada hermana, ya es victoria.